Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con todos y con todas en esta hora. Damos comienzo a nuestro culto de oración y escuela bíblica y comenzamos con una oración inclinando nuestros rostros y poniendo nuestro corazón ante el trono de la gracia. Te alabamos, Dios, y te glorificamos, Padre eterno y bueno, por tus misericordias y por tus bondades, Señor, que has derramado sobre tu pueblo, Señor, en este día y todos los días de nuestras vidas, Señor. Agradecidos porque sabemos que tú sigues siendo Dios, ese Dios que no se cansa de bendecirnos, ese Dios que no se cansa de extender su mano poderosa y poder cumplir todas las promesas que tiene para cada uno de nosotros y que cada día, Señor, nos llama para que seamos mejores seres humanos, Señor. Y por eso estamos adorándote y glorificándote en esta hora y dándote las gracias, Señor, primeramente por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Y aún aquellos que no se acercan a ti, Señor, tú extiendes tu misericordia hacia ellos y también les bendices, Señor. Te pedimos, oh Señor, que todo lo que aquí hagamos en esta hora, Señor, sea una ofrenda agradable a ti, que tú recibas todo esto y que lo selles con tu sello de gracia, Señor, y que podamos entender más adelante la clase que tienes para nosotros, Dios, pero que no nos olvidemos, Señor, que tú nos perdonas, que tú nos amas con tu amor eterno. Gracias, Dios, porque no tenemos aún con qué pagar amor tan grande. Gracias, Señor, porque perdonas nuestros pecados, nuestras ofensas, y por eso estamos eternamente agradecidos de ti. Gracias, Dios, una vez más. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y dice la lectura bíblica en el Salmo 33, del 12 al 22, los versículos del 12 al 22. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe tal como lo esperamos de ti. El Señor añada bendición a su palabra y escuchemos, meditemos en este cántico. Grande es el amor de Dios. Hermana Rose. Porque es desbordante, insuperable, incalculable, y es para ti. Sin condiciones, es tuyo, es para ti, recíbelo esta noche. Es mi Dios. Estamos teniendo problemas con la música, al menos yo no la escucho bien, pero más adelante entonces podremos poner ese cántico. Tengo otro Vamos a cántico, pedir. si quieres lo puedo poner. ¿No se escucha? Donde yo pueda. ¿Se escucha? No, vamos a pedirle a la hermana Anet, en esta hora vamos a ir por las oraciones.
Y vamos a pedirle a la hermana Anet que haga oración por la iglesia. Buenas noches, amados hermanos. Les voy a leer una lecturita tomada de Efesios 4, 11 al 13 antes de elevarnos en oración. Y este fragmento bíblico dice de esta manera: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y esto es palabra del Señor. Nos unimos entonces en oración diciendo: amantísimo Dios y Padre de toda la humanidad, nos estamos presentando, Señor, ante tu presencia para pedir por la iglesia. Las situaciones que están pasando por Puerto Rico y el mundo exigen una iglesia que sea robusta, unida y fortalecida. Por eso, Señor, oramos para que muevas al pastorado y a todos nosotros los creyentes a tenerte como prioridad, para tenerte como motivo de servicio de la iglesia. Aparta, Señor, todo chisme, toda rivalidad, toda envidia o cualquier interés personal entre los miembros de tu iglesia. Que todos los líderes y todos los que asistimos, Señor, a la iglesia, actuemos conforme a tus lecciones bíblicas, tomando lo que has mandado como la dirección para guiarnos en nuestro caminar cristiano. Visita, Señor, a tu iglesia, que tu luz y tus promesas sean sobre ella, que tu santa voluntad, Señor, se haga realidad en medio de tu iglesia. Toma el control de la estructura del templo, Señor. Refuerza cada pared y santifica el altar. Bendice las finanzas que permiten adelantar muchas obras de bien, tanto para la niñez como para las mujeres, las personas vulnerables y las comunidades. Unge, Señor, en esta hora a cada ministerio para que se apeguen cada día más y más a las tareas y responsabilidades que han aceptado para adelantar tu reino. Cuida y fortalece a las hermanas y los hermanos que son misioneros para que vayan con entusiasmo a cumplir el objetivo de invitar a las personas a conocer a Cristo y el Santo Evangelio, que es el camino para restaurarle, que llevan el anuncio de tu amor, Señor, que es incondicional para todos. Haz que tu iglesia sea una santa, buena, viva, activa, Señor. Marca los senderos para llegar a aquellos que necesitan, Señor, recibir tu palabra y la transformación de su vida. Que como iglesia, Señor, sepamos ser compañía, consolación, fortaleza, entusiasmo y motivación, Señor, de vivir cada día más contigo en los corazones. Que aprendamos, Señor, a danzar en tu gracia. Que aprendamos, Señor, a reír y a llorar juntos en un mismo sentimiento. Que aprendamos, Señor, a orar los unos por los otros. Y que aprendamos, Señor, a perseverar en tu verdad sin cansarnos, Señor. Toma a nuestra iglesia en tus brazos y danos el regalo de tu bendición. Sobre todas las cosas, llénanos como iglesia de fe y esperanza, y más que todo de amor. Amén. Amén. Ahora pasamos con la hermana Judith, que tiene la oración por los países en conflicto, incluyendo al de nosotros, que tiene muchos problemas sociales. Así que, hermana Judith. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Leemos en Ezequiel 22, versículos 29 y 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido
y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no la hallé. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, aquí delante de ti, Señor, hay una iglesia, Padre, que está en la brecha, Señor, está en la brecha, Padre Santo, suplicándote por su país, Señor, por esta tierra, pero también por las naciones del mundo. Señor, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que tú tengas una intervención, Señor, en esta tierra, pero también en el mundo, porque la ola de violencia nos arropa a todos, Señor, porque el no atender las necesidades de los menesterosos, Señor, ocurre en todas partes de la tierra. Ayúdanos, Señor, a entender que con la violencia nada vamos a resolver, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir la paz que viene de ti, Señor, que podamos ayudar, Señor, a que las personas aprendan a manejar sus conflictos sin violencia, porque si cada uno de nosotros puede lograr eso, la paz, Señor, que viene a través de ti, va a reinar, Padre Santo. Señor, te pedimos una intervención con los dirigentes de esta tierra, pero también de las naciones, Señor, que ellos puedan escuchar tu voz, Señor, que puedan tomar tu sabiduría para administrar y manejar, Señor, la tierra que tú le has permitido dirigir, Señor. Porque si ellos están en esos puestos de poder es porque tú lo has permitido, Padre. Te pedimos, Señor, que tú permitas que ellos puedan escuchar tu voz, recibir tu consejo, Padre, para que aprendan a resolver los conflictos, Dios Todopoderoso, sin utilizar la violencia, sin la guerra, Señor. Padre, que entiendan que su responsabilidad es administrar, Señor, para llevar el bienestar a los ciudadanos de sus respectivas naciones, Señor. De igual manera te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú intervengas, Señor, con la administración de la parte, Señor, que tiene que ver con la ayuda a las personas necesitadas, Dios Todopoderoso, que hay tantas y cada vez son más, Dios Todopoderoso, que los recursos no falten, pero que sean bien administrados y que la ayuda llegue a donde tenga que llegar, porque muchas veces sabemos que los robos, Señor, que ocurren es porque la gente tiene necesidad y a veces es la única manera en la que pueden conseguir el recurso que necesitan para su subsistencia, Padre. También te pedimos, Señor, que los gobiernos tengan sensibilidad hacia los envejecientes, hacia las madres solteras que tienen necesidad, Dios Todopoderoso. Porque si tenemos una sociedad justa y equitativa, Señor, la paz, Señor, va a reinar, Padre. Porque entonces la gente no se va a ver tan inclinada, Señor, a usar la violencia para poder lograr sus propósitos, Padre. De igual manera te pedimos por las naciones, Señor. Sabemos que hay conflictos alrededor de toda la tierra, Dios, pero te pedimos, Señor, que tu misericordia se derrame, Señor, porque en cada nación de la tierra hay un hijo tuyo, Padre. Aunque parezca que no, aunque parezca que sean naciones que no reconocen a tu hijo, pero aún así en esos lugares siempre hay una u otra persona, Señor, que te reconoce, que te alaba, que te sirve, Señor. Y por esas personas te pedimos, Padre, por esas personas te pedimos misericordia, Señor, para toda esta tierra, Padre. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso, en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y antes de entrar a nuestra porción bíblica de la lectura en cual se basará la clase, pues vamos a escuchar este cántico. Pastora. En medio de mi proceso, cuando todo se está cayendo, en medio de mi dolor, confío en ti. En medio de la
la oscuridad, sé que me acompañarás en medio de la adversidad. Confío en ti, Jesús, Jesús. Nada me moverá de tu presencia, nada me apartará de tu amor. Tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré, no temeré, en ti confiaré. No temeré, en ti confiaré. Gracias, Jesús. Ahora tengo esperanza, en ti he puesto mi confianza. Hoy mi fe está creciendo, espero en ti, Jesús, oh Jesús. Gracias, Jesús, Jesús. Nada me moverá de tu presencia, nada me apartará de tu amor. Tu voz me sostendrá y me levantará. No temeré, no temeré, en ti confiaré. No temeré, no temeré, en ti confiaré. Gloria a Dios. Ahora vamos a entrarnos en la lectura. La porción bíblica se encuentra para nuestra lección de hoy, la número 11, la tercera unidad. Cristo libera, el amor cumple la ley. Así que el tema es: la ley de Dios es el amor. Y la hermana Marixa Gil será quien tendrá la lectura de esta porción bíblica, que se encuentra en el libro Discípulo, en la página 137, y es en Primera de Corintios 13, del 8 al 13, y Romanos 13, del 8 al 10. Así que, hermana Marisa. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: el amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. 3 cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de las 3 es el amor. Leemos ahora en Romanos 13, del 8 al 10. No tengan deudas con nadie,
aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Gloria a Dios. Y la oración de iluminación por nuestra hermana Maritza. Amén. Padre, en esta noche llegamos ante el trono de tu gracia y de tu favor, y lo hacemos en plena confianza, porque así lo indica tu palabra. En esta noche, esta lección es hermosa, nos conmueve, pero también nos pone a reflexionar. Yo te pido, Dios, que tú uses al maestro, al rey, que lo bendigas, y que yo sé que él se ha preparado y que tu Espíritu Santo ha iluminado su mente y su corazón para que todos y todas seamos bendecidos en esta noche. Así que lo que resta, Padre, lo dejamos en tus manos, pues tú eres el Señor. Así que te pedimos que te quedes en esta noche con nosotros y con nosotras, y hagas conforme a tu gracia, a tu cuidado, a tu favor, pero sobre todas las cosas, conforme a tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a este foro digital, cibernético, ¿verdad? En donde nos reunimos para conversar sobre la palabra de Dios. Un abrazo fraternal a todos y a todas. Estamos en la unidad que comenzamos la semana pasada, la tercera unidad, Cristo libera. Y como hablamos la semana pasada, nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de la intercesión que tenía que hacer un sacerdote para que fuera intermediario entre Dios y nosotros. Y ahora, siendo amigos de Dios y hermanos de Cristo, podemos ir confiadamente a su presencia y disfrutar de esa relación con el Padre a través del Hijo, que es nuestro sumo sacerdote. Más aún, ahora también por Jesucristo somos libres de la ley. Cristo libera, y de todo esfuerzo humano para alcanzar el estándar de Dios. Él nos ha otorgado su gracia para el perdón de nuestros pecados y para que nadie se gloríe de que fue mediante obras humanas que alcanzamos esta gracia. Dios nos las dio como un regalo, y nosotros lo único que tenemos que hacer es tener la fe de aceptar este regalo. La lección de esta noche lleva por título: el amor cumple la ley. Después de haber estado estudiando este tema por varias semanas, tendríamos que preguntarnos de manera obligada: ¿quién puede explicar lo que quiere decir esa frase, amor cumple la ley? ¿Qué es esto de que el amor cumple la ley? Alguien que se aventure después de que hemos conversado por todas estas semanas. ¿Qué quiere decir esta frase, que el amor cumple la ley? ¿Qué es esto de que el amor cumple la ley? Alguien que se aventure a decirnos qué quiere decir que el amor cumple la ley. Vamos a tener que ofrecer chocolates para ver quién se anima. Okay, no sé si esta es la respuesta, pero hace unas Todas clases las atrás, respuestas son buenas. hace unas clases atrás tú mismo nos dijiste que la ley mosaica tenía, yo no sé ni cuántos, eran cientos de leyes, o 613. reglamentos, de estatutos, ¿verdad? Algo así. Sí. Así que no sé, me hace pensar esto, que si uno tiene amor,
pues ya teniendo y amando a los demás y correspondiendo a ese amor, pues ya todo lo vamos a poder cumplir. No nos va a importar si Exacto, ellos dicen que son 100, si son 400, son 500. Si yo amo, no mato. Si yo amo, no exacto. codicio. Si yo amo, Así mismo. respeto. Y así. Yo creo que esa es la mejor respuesta que define que el amor cumple la ley. Y precisamente el texto áureo, que lo debemos tener por ahí, está en la primera página ahí, presentado, nos dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que eso está perfectamente contestado, Anet. Como hemos conversado en una clase anterior, si viéramos la ley de tránsito, al igual que las leyes civiles que dirigen la vida cotidiana, desde su carácter de orden y organización, y no desde el punto de vista punitivo o de castigo, estoy seguro que veríamos nuestras leyes desde otra óptica. La ley mosaica fue vista, o al menos así, en su humanidad lo percibieron los antiguos, desde el punto de vista de crear un estándar o una meta que alcanzar para agradar a Dios, so pena de castigo o retribución, y no con el propósito que Dios creó la ley, que era para crear relaciones fundamentadas en el amor. Porque toda la ley se resume en un acto de amor, sea a Dios o sea el prójimo. Y mire lo interesante, aún es una medida del amor el amarnos a nosotros mismos, porque nosotros nos convertimos en la métrica o en la medida del amor a los demás. Es interesante, pero casi siempre cuando hablamos del amor pensamos en algo hacia afuera, pero cuando hablamos de amar al prójimo como uno mismo, es esta persona que amamos como a nosotros mismos. Nosotros somos la medida. Puede parecer simple, pero es bastante complejo. Requiere mucha empatía y mucho dominio propio para poder ver a los demás como semejante a uno mismo. Si una palabra te ofende, ¿por qué decirla a tu prójimo? Si un acto de cualquier clase te hiere a ti, ¿por qué hacerlo con los demás? Por eso los objetivos de esta noche nos invitan a reflexionar no en la ley y cómo se aplica a otros y a uno mismo, sino que nos invita a reflexionar en el amor que da misericordia a otros. También nosotros y nosotras recibimos misericordia de Dios todos los días, a toda hora, en todo momento. Y esta se debe ver en todo lo que hacemos con y hacia los demás. Los objetivos de esta noche, le pedimos a nuestro host de esta noche que nos cambie ahí los podemos ver los objetivos. El primero nos dice enfatizar en la superioridad del amor como fuente de la justicia relacional. Creo que toda ley humana tiene ese fundamento, porque cuando miramos los diversos códigos de conducta o civiles del mundo, descansan en la idea de que el respeto al derecho ajeno es la paz. El fundamento de esta idea es el amor. Cuando los intereses no son fundamentados en el amor, entonces las leyes y los códigos se convierten en instrumentos para el beneficio de unos pocos y de dominación de unos sobre otros. Toda relación debe estar fundamentada en el amor. El segundo objetivo nos dice que reconocer los efectos de nuestra conducta amorosa en la vida de nuestros semejantes. Esta conducta amorosa es una de carácter decisional. Amar a las personas es un acto puramente decisional. Lo que quiere decir es que podemos amar a aquellos que son nuestros con facilidad. Es sencillo amar a nuestros familiares, es sencillo amar a nuestros amigos, pero amar a otros fuera de ese círculo es inusual. De hecho, es hasta mal visto decir a un desconocido que tú te encuentras en algún lugar que lo amas, decirle a un desconocido que lo amas. Cuando llega ese momento de amar a los desconocidos, a los casuales, a los enemigos, entonces es otra cosa. Por eso cuando demostramos amor a aquel que no tenemos que amar, y quiero recalcar la palabra, aquel que no tenemos que amar, entonces producimos un impacto poderoso en la vida de aquellos que no conocemos.
El número 3, aceptar con humildad nuestra finitud cognitiva al reconocer que el conocimiento absoluto de las cosas radica en Dios. Nosotros no sabemos ni imaginamos los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros y son mucho más grandes de lo que podemos entender. Dios, el cuadro grande que solo Él puede entender. Recientemente nos pasó una experiencia que nos demostró el conocimiento absoluto que tiene Dios de las cosas y que nosotros y nosotras en nuestra humanidad ni imaginamos. Aprender a esperar el número, conocer que es fundamental y necesario para orientar nuestra vida. En nuestra humanidad olvidamos que es lo fundamental y lo necesario. Como he compartido en otras ocasiones, San Francisco de Asís decía que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso aplica a toda la cosa material o a todas las necesidades espirituales. Debemos pedir la dirección de Dios para que ilumine nuestra mente y nuestro espíritu para discernir lo que realmente necesitamos y que aparte todas esas cosas que nos separan de lo que es fundamental y necesario. Veamos el vocabulario, por favor. El vocabulario. Tenemos el vocabulario de lenguas. De aquí, ahí está el vocabulario, lo tienen en el expositor. No lo voy a leer para no ocupar tiempo, pero si quiero hacer una notita sobre esta palabra de lenguas. Hay un apunte sobre esta definición. El término glosolalia, como menciona la definición, aplica el don de lenguas que no se pueden entender. Son, como dice Primera de Corintios 13, son lenguas angélicas, porque no pertenecen a un idioma conocido. El texto de Primera de Corintios hace alusión a estas lenguas que no se pueden entender y hace una comparación entre el hablar en lenguas y el don de la profecía, en donde para Pablo el hablar en lenguas era importante en el devocional privado o íntimo, pues algo que edifica al individuo. ¿Qué es hablar en lenguas de esta manera? Cuando entramos en esta comunión del Espíritu, cuando llega este trance con el Espíritu, entonces comenzamos, el que tiene este don, este carisma, comienza a hablar en este tipo de lengua inteligible, ¿verdad? Pero por otra parte, esta glosolalia o este don de lenguas que habla Pablo en Primera de Corintios no debe confundirse con el hablar de lenguas que hubo en Pentecostés. En esa ocasión del Pentecostés, en Hechos 2, la intención del Espíritu era otra. Y por eso ese evento no se conoce como glosolalia, sino como xenoglosia, porque eran lenguas conocidas o idiomas conocidos. Es importante añadir que Pablo hace una distinción entre ambos conceptos de los carismas, el don de lengua. Y cuando hablo de carismas, esa es la forma en que se conocen estos dones místicos. Es como un don, un regalo que se utiliza para atraer a la gente, a la iglesia. No todos nos hemos encontrado con una persona carismática, y cuando vemos una persona carismática decimos que nos sentimos atraídos hacia esa persona, tiene algo que nos llama la atención. Por eso se llaman carismas. De los carismas, dice el apóstol Pablo, el don de lenguas edifica al individuo en su relación con Dios, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Después viene el vocabulario profetizar o el concepto profetizar. Y ahí está la definición, lo tienen en su expositor. No vamos a hablar de ese porque está bastante claro, pero sí vamos a hablar de prójimo, que es el tercer concepto. El tercer concepto dice en la definición que nos habla de la parábola del buen samaritano.
Y dice que el prójimo es aquel que se solidariza con los demás para asistirlo y acompañarlo en medio de sus necesidades. Dice que el prójimo del herido en el camino es el samaritano. Y yo voy a hacer una pequeña notita en esta definición. El prójimo no siempre es alguien en una necesidad o que necesita asistencia, o no necesariamente una necesidad aparente. Todos necesitamos una sonrisa, todos necesitamos ser reconocidos, todos necesitamos ser aceptados. Así que hay 3 necesidades que le he dicho que no indican que alguien está golpeado en el camino, tirado en una esquina. La parábola de Jesús busca ilustrar las peculiaridades del buen samaritano y no busca destacar la necesidad del hombre golpeado. El prójimo es cualquier persona, según la Real Academia Española. Es un concepto etimológicamente unido a próximo. Decir próximo es parecido a prójimo. Por lo tanto, decir próximo o prójimo es semejante a, es sinónimo de semejante, cercano, vecino. Y desde el punto de vista moral se identifica con la solidaridad que debe tenerse con todo ser humano. No hay que ver a un golpeado en el camino para definirlo como prójimo. Basta con todo el que veas lo reconozcas como tu semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Semejante es como la imagen en el espejo de ti mismo, sea por tus virtudes o sea por tus defectos. Cuando veas o mires a alguien egocéntrico, piensa que tú también tienes tus episodios de egoísmo. Así que como tus episodios de buena persona, ese que ves en la calle, el que ves al caminar, en el trabajo, en los lugares donde frecuentas ir, ese es tu prójimo, ese es tu próximo, ese es tu espejo, ese es tu semejante. No necesariamente un golpeado en una esquina. Vamos a la clase. ¿Alguna vez se ha sentido usted enamorado o enamorada? Podríamos recopilar unas cuantas historias sobre el tema del amor en esta reunión. El estar enamorados es una atracción que nos lleva paso a paso hasta una relación. Y toda relación tiene unas expectativas y hasta cierto modo unas reglas de juego, muchas veces explícitas y otras veces sugeridas. Hay un estudio interesante de un pastor que me gustan mucho sus predicaciones, en donde él establece una comparación entre los 10 mandamientos y el matrimonio. Estos tienen una aplicación en la relación matrimonial y visto de esa manera, los 10 mandamientos eran un acuerdo prenupcial, eran unas capitulaciones, era un arreglo prematrimonial entre Dios y su pueblo. Y más aún, era un acuerdo que incluía a todos los componentes de la relación. Era un acuerdo matrimonial entre el esposo, que era Dios, su esposa, que era el pueblo de Dios, y entre todos los componentes de este concepto esposa, para que la relación entre todos fuera armoniosa y en paz. De hecho, si usted busca Jeremías 3 del 1 al 13, apúntelo por allí, Jeremías 3 del 1 al 13. No lo vamos a buscar por cuestión de tiempo. Jesús le pone una carta de divorcio a su esposa, que es el pueblo de Israel. Y me gustaría que hubiéramos tenido el tiempo para leerlo porque es hermoso, es un pasaje bellísimo. Jesús, el Hijo de Dios, el esposo encarnado, viene a la tierra a darle el ejemplo al pueblo de lo que es la verdadera esencia de la ley, que es el amor. Ahora ya no había duda de lo que quería decir la ley. Ya no habían interpretaciones. La verdad, que era Cristo, que era el Dios encarnado, había llegado a revelar el sentido del amor a Dios sobre todas las cosas y a tu semejante
como a ti mismo. Veamos pues la lección de hoy, que se encuentra en dos pasajes de Primera de Corintios 13 del 8 al 13 y Romanos 13 del 8 al 10. Y tenemos dos pasajes que se relacionan y que en ambos pasajes el apóstol Pablo exhorta a estar atentos a todo aquello que produce división, tanto en la relación humana como en la relación con Dios. En la primera epístola a los Corintios, Pablo le escribe a la comunidad de Corinto en respuesta a un reporte hecho por unos hermanos sobre las profundas divisiones que estaban ocurriendo en esta iglesia. Entre varias cosas ocurrían que la cena del Señor se había convertido en una bulla. Allí nadie esperaba por nadie por comer. Allí no había unidad, no había comunión. Lo otro era el consumo de alimentos sacrificados a ídolos, donde el comer creaba una separación entre lo que se come y lo que no se debe comer. Y por último, habla sobre los dones espirituales, en donde en vez de unir a la congregación, creaba más división, pues los que recibían los dones se sentían superiores a los que no tenían dones del Espíritu. Por otra parte, en la epístola a los romanos, Pablo exhorta en esta profunda carta doctrinal a que no nos dejemos arrastrar por las cosas de este mundo, que renovemos nuestra mente y pensamientos para comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y yo les pregunto, ahí que están todos tan calladitos, ensimismados escuchando, ¿cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Alguien tiene idea de qué es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? ¿Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Así de su mente, así de su corazón, como le salga de su sentimiento, explíquenme. Buenas noches. Puedo entender que Adelante. puede decir que seamos salvos, que creamos en Él. Ujú, muy bien, eso es parte. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera compartir lo que se le ocurra sobre cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Hay tres adjetivos allí que pueden ser de ayuda. ¿Cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Yo pienso, Rey, que la voluntad de Dios tiene tres elementos, que es lo que tú Ujú, acabas de decir, ¿verdad? Que es buena, ujú, que es agradable y que es perfecta. No hay equivocación en la voluntad de ok, Dios. claro, O sea, lo que Él ha diseñado para tu vida y para la mía, no hay, o sea, no hay ni pizca de que se haya equivocado. Es lo no, perfecto, es lo supremo, o sea, uno quisiera buscar palabras humanas para poder definir esa voluntad de Dios, porque esos tres adjetivos pues son buenísimos, pero claro, la voluntad de Dios es suprema a los adjetivos humanos y las palabras que nosotros usamos para describir, ¿verdad? Porque son palabras humanas, claro, claro. es Pues lo que mira, pienso. Pablo lo dice de una manera bien interesante. Él lo resume en que la voluntad buena, agradable y perfecta es el amor. Y él lo separa en tres áreas: amar a los enemigos, respetar a las autoridades y por último, el amarse unos a otros. Esas son las tres áreas. Yo creo que ahí a Pablo no se le queda absolutamente nada. Él cubre todas las áreas de nuestra vida. En la epístola a los Corintios nos habla de la división entre los hermanos de la fe y en la carta a los romanos nos habla de la división entre los de fuera del ámbito social. Dicho esto, veamos estos pasajes maravillosos que nos trae la lección de esta noche. Como bien dijo la hermana Marisa, son unos pasajes hermosos. Vamos a verlo.
Vamos a ver estos pasajes por versos. Pero para hablar del capítulo 13 de Corintios, tendríamos que recordar que los que recopilaron el canon bíblico lo separaron dentro del mejor sentido en libros y capítulos. Así que el capítulo 13 es la continuación del capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿De qué habla el apóstol Pablo en este capítulo 12? De los dones espirituales. Esta vez, estos en vez de edificar la iglesia, habían separado a la congregación. Es una nota interesante que aún hoy en día nos inquieta y nos debe llamar la atención. Los dones espirituales. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Alguien que se aventure a mencionar cuáles pueden ser esos dones? Los expertos biblistas, de los cuales yo no me incluyo. Vamos a ver Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Alguien que pueda buscar Primera de Corintios 12 del 8 al 11 y nos pueda leer esa porcioncita. Primera de Corintios 12 del 8 al 11. Alguien que lo tenga por ahí puede leerlo cuando guste. Primera de Corintios 12 del 8 al 11. Rey. Ajá, adelante. Primera de Corintios 12 del 8 al 11. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Y me encanta eso, repartiendo a cada cual como Él quiere. Y ahora ya podemos todos saber cuáles son estos dones. El primero, sabiduría. Segundo, profundo conocimiento o ciencia. Tercero, fe. Me encanta, la fe ahí. El cuarto, don de curar enfermos. Quinto, hacer milagros. Sexto, espíritus falsos, distinguir espíritus falsos del espíritu verdadero. Séptimo, hablar lenguas. Octavo, interpretar esas lenguas, ¿verdad? Esos son los dones. Y hay otras no son versiones, hay otras matices en otros textos, pero solamente vamos a suscribirnos a esto porque esto es Primera de Corintios 12. La pregunta esta noche es, ¿tiene usted un don de alguno de estos que el Espíritu le ha dado? Pues mire, lo haga como los corintios. Úselo para el beneficio de la iglesia y no para gloriarse como hacían los corintios del poder que no le pertenece a usted, sino al Espíritu. Todos ellos eran para la edificación de la iglesia. Ante esta controversia innecesaria, el apóstol Pablo cierra el capítulo 12 de una manera bien peculiar. Alguien que nos busque 12, capítulo 12 de Primera de Corintios, del 27 al 31. Primera de Corintios 12, del 27 al 31. Alguien que lo busque por ahí. Primera de Corintios 12, 27 al 31. 27 al 31. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores,
mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hacen milagros, no todos tienen esto. Yo les voy a enseñar un camino mucho mejor. ¿Cuál es el mejor camino? Primera de Corintios 13. Ese no lo sabemos de memoria, no los podemos recitar. Alguien que nos recite el primer verso de Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire qué lindo suena eso. Si yo hablase lenguas angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que de ese pasaje vamos a Primera de Corintios 13, que es el de la noche, del 8 al 10. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Alguien que nos lea esos dos versitos. 8, 9 y 10, tres versos. El amor jamás dejará de existir. Primera de Corintios 13, del 8 al 10. Adelante, alguien que lo lea. Adelante, Águila. Yo lo leo. Sí, adelante, sí, gracias. Ajá. El amor Del nunca 8 al deja de 10. ser. Perdóname. Del 8 al 10. Del 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Qué lindo, ¿verdad? El amor nunca dejará de existir. Hay dos preguntas importantes sobre este tema. ¿Alguien se aventura a decir qué es el amor? Lo cogí con una pregunta difícil. ¿Qué es el amor? Y basado en la respuesta que ¿por qué Pablo dice que el amor nunca va a dejar de existir? ¿Alguien tiene idea? ¿Podría definir qué es el amor? ¿Y por qué Pablo dice que nunca va a dejar de existir? Porque el amor es Dios. Eso mismo. El amor es Dios, ¿verdad? Amor es Cristo. Y entonces, si el amor es Dios, nunca va a dejar de existir. Vamos a ver un momentito en ese mismo capítulo 13, los versos del 4 al 7. Alguien que lo pueda leer. Versículos del 4 al 7, en ese Primera de Corintios 13, donde describe lo que es el amor. Alguien que lo lea, del 4, ajá. El amor Ajá, es sí, sufrido, es benigno, el amor no ajá, sí, tiene envidia, el amor no es sí. jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando leemos esta definición, pensamos que esto es imposible. Usted dice, solo Dios ama así. Yo no podría sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Es importante decir que en nuestra humanidad no podríamos. Y es interesante porque en todo el texto Pablo está hablando del amor agape, que es el amor decisional, que es el amor que Dios tiene por nosotros. Ningún humano podría hacerlo por sus propias fuerzas. La personificación del amor, como bien nos dice la hermana Águeda, es Dios. Y la pregunta es, ¿acaso Dios tiene fin? ¿A Dios en algún momento? ¿Dios es temporal? No lo es. Infinito. Dios es Es eterno. Dios es
Dios no Dios es termina, Dios eterno. no tiene explotando, el amor nunca va a dejar de existir, porque Dios es el perfecto amor, ¿verdad? De esos versos del 8 al 10 que leímos hace un rato, de todos los ejemplos que vimos anteriormente, que dice del 1 al 3 en Primera de Corintios, ¿verdad? Él toma solamente 2 dones, y de esos dones él dice que van a terminar. ¿Cuáles son esos 2 dones que el apóstol Pablo dice que van a terminar? ¿Por qué ya esos dones van a terminar? ¿Por qué no van a ser necesarios? ¿Cuáles dones son los que el apóstol Pablo dice que van a terminar, que no van a existir? Las profecías, Las lenguas y el conocimiento. Las lenguas, las profecías, el conocimiento, ¿verdad? ¿Y por qué esos dones ya no van a ser necesarios? Alguien se aventura a preguntar, a decir por qué. ¿Por qué esos dones no van a ser necesarios? porque ya Porque estaremos esos dones, ante la presencia de Él y o sea, ya vamos a sí, estar ¿verdad? ante ese ser perfecto que no necesitamos ya, o sea, una vez conozcamos el amor de Dios, pues eso lo llena todo. Es lo que yo pienso, ¿no? Que Sí, definitivamente. Mira, los dones de los cuales habla el apóstol Pablo, y de hecho estaban en las definiciones con ese propósito. Los dones de los que habla el apóstol Pablo son dones de revelación, son dones que nos hablan de la voluntad de Dios. No va a hacer falta profetizar porque los mensajes de Dios vendrán de sus propios labios, de sus propios labios. No hará falta el don de lenguas porque el Espíritu nos hablará directamente a nuestro espíritu. Estaremos en la comunión plena del Espíritu. No será necesario el conocimiento de Dios, pues Dios mismo estará entre nosotros y nosotras. Esos dones son para este mundo imperfecto, para este mundo caído. De hecho, la palabra perfecto quiere decir pleno, completo, entero, sin división. Los dones son el complemento de un mundo imperfecto. Por eso es que dice, profetizamos en parte y en parte hablamos en lengua, porque es para un mundo imperfecto. Cuando llegue lo perfecto, no será más, nada más necesario. Dios será suficiente. Vamos a ver los versos 11 y 12. Versos 11 y 12. Ese verso es estos versos oscuros de la Biblia. Versos 11 y 12. ¿Quién lo puede leer? Adelante. Estamos en 1 Corintios 13. Yo lo puedo leer. Adelante. Iris, bienvenida a casa. Gracias. Lee así la palabra del Señor. Amén. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El 12. Ahora Y vemos el por 12 espejo, también. sí. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ese verso es hermoso. Hermoso. Es como conoceré a Dios cara a cara, ¿verdad? Un día nos veremos cara a cara. Y empieza esta porción diciendo cuando era niño. Yo le pregunto, ¿recuerda usted cuando usted era niño? Hay algunos que ya como que se nos ha olvidado un poquito, ¿verdad? Cuando era juvenil o cuando era adolescente o los que tienen hijos o nietos, lo observan, ven las cosas que hacen y uno exclama, pero qué niño tonto. ¿Por qué hace tanta tontería, verdad? Y, ¿verdad? Pero es que uno no se acuerda, o La no se vio, inocencia, la o no se inocencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? La inocencia. La inocencia, ¿verdad? y Qué Rey, niño tonto. cuando somos niños, vemos las cosas de una manera. Y Ajá. cuando crecemos, por ejemplo,
tú puedes ver algo y ver algo como bien grande porque eres niño y Ujú. ves algo tan y tan grande que tú dices que casi no lo puedes tocar, pero cuando ya te haces adulto, pues eso no era tan grande nada, pero en tu mente Lo ves grande. y en tus Claro. ojos de niño, tú lo veías como Ujú. una cosa tan y tan Ujú. grande. Así que de repente cuando somos niños nuestra óptica es óptica de niño, es una óptica limitada. Y dicho eso, Marixa, Rey, la pregunta entonces obligada en este momento de la conversación es, ¿por qué Pablo traería este ejemplo, precisamente este verso, puesto allí de esa manera, precisamente en esta carta y en este contexto? Estos son como que esos versos que uno dice, ¿por qué Pablo pone eso allí? ¿Verdad? ¿Por qué lo pone allí? ¿Por qué Pablo pondría este texto en esta carta y en este contexto? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? ¿No le suena como un poco raro que el Pablo venga y diga, bueno, es que cuando somos niños pensamos como niños, pero ahora cuando somos grandes pensamos como que él está hablando del amor, de momento dice, el don de profecía pasará, el don de lenguas pasará, porque lo perfecto llegará. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir Pablo en este contexto? quizás para hacernos reflexionar. Muy bien, yo creo que ese era el propósito. A nosotros hoy en día y a los corintios en aquel momento histórico, ¿verdad? Y lo dice tal vez en dos dimensiones. Primero, lo hace para decirle a los corintios la poca madurez y la poca madurez que tenían con estos dones espirituales, la poca madurez que observaban cuando creaban división por lo que se comía o no se comía, la poca madurez que tenían en la cena del Señor, que no podían esperar por nadie. De hecho, en ese texto Pablo dice, mira, pero si usted llega allí a comer, pues mejor come en su casa. ¿Para qué viene a comer en la cena del Señor? Coma por allá. O sea que es una parte, esa es la dimensión, la poca madurez de los corintios. Y la segunda dimensión que yo le veo es la madurez espiritual que obtendremos cuando regresemos al Señor, cuando el Señor regrese, perdón, cuando el Señor regrese. La actitud corintia de división ante los dones espirituales demostraba falta de madurez, una falta de madurez de aquel que no ha conocido plenamente al que es perfecto. Por otra parte, Pablo dice, esta es la madurez que yo voy a tener cuando lo perfecto regrese. De lo que él estaba hablando en el verso anterior. Ya no vamos a necesitar esto porque hemos llegado a nuestra madurez espiritual. Y por eso nos regala el verso 12, que es un verso hermoso. Vamos a ver, Sí. 1 Corintios 13. Ajá, Y también el adelante. mal manejo, porque es que, y deja claro quién reparte los dones. O sea que eso no es tuyo, no lo cojas para ti, no te estés creyendo, eso no es tuyo y tienes que manejarlo bajo la premisa del amor. No puedes manejar el don bajo la premisa de punitivo. Tienes que manejarlo bajo la premisa del amor, porque por ese amor, que es el Espíritu Santo, es que lo tenemos. Y más aún, pastora, ellos en este momento de la historia, que Pablo los confronta con esta carta, es porque ellos no solamente lo usaban de un carácter punitivo, era casi de un carácter de bullying. Yo tengo y tú no tienes. Es como cuando un niño tiene un dulce y dice, yo tengo dulce y tú no tienes. Era una locura. Y Entonces, esa es pero una realidad, eso todavía está de pie, eso no se ha ido. sí, Porque no por sé si eso te sí. cuentas cuando antes se decía que estábamos llenos del Espíritu Santo. De antes, pues, vamos a reventar. Tenemos todos los dones, pero veíamos, vamos a reventar porque con todo eso, yo no sé, yo he creído siempre que los dones son para la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia. Y yo pienso Claro, que los dones se activan según la necesidad del lugar donde tú estés. Eso es lo que yo claro, pienso. No es que claro, tengamos sí. los 9 dones. Yo pienso que se activan según la necesidad de la iglesia, que no es que yo decido cuándo los voy a trabajar y cuándo no los voy a manejar. Eso lo decide el Espíritu Santo. Ese es mi creencia.
Sí, y yo pienso que el apóstol Pablo a eso era que se refería. Hay unos dones que lo que tienen el propósito es edificar la iglesia. Precisamente por eso, porque el don es una conexión del espíritu con nuestra carnalidad para crear este acceso al espíritu a toda la congregación. Es para que toda la congregación se pueda conectar en el mismo espíritu, ¿verdad? El verso 12 nos dice, ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido a mí. Y la versión lenguaje actual lo dice de una manera muy hermosa. Ahora conocemos a Dios de una manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo oscuras, pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Los corintios eran excelentes pulidores de bronce, que eso era el metal que se usaba para hacer espejos. No existían los espejos que nosotros conocemos hoy en día. Y aún el metal más pulido no podía igualar la imagen que se ve en un espejo. Conoceremos a Dios como Él nos conoce a nosotros. Y esto del espejo tiene muchas repercusiones interesantes, que podríamos estar mucho rato hablando, pero una que se me ocurre es que veremos a Dios y nos veremos a la imagen de Dios, a su semejanza. Veremos que la pelea que el diablo creó en el Edén de que al comer del árbol seríamos como Dios, fue una estupidez metida en la cabeza de Eva y de Adán para hacernos creer que seríamos como Dios, cuando realmente al vernos al espejo somos como Dios, somos a su imagen, ¿verdad? Cuando pensamos en la vida eterna, casi de inmediato pensamos en encontrar a los que se nos adelantaron, a los que ya no están, a los que amábamos. Tal vez pensamos en calles de oro, en la Jerusalén celestial, pero yo creo que más importante será encontrarnos cara a cara con el Creador. El verso 13 nos dice que lo más importante es el amor. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más importante de las tres es el amor. Un pasaje profundo y hermoso. Continuidad del verso anterior. Y me gustaría verlo en la versión simplificada porque le da mejor sentido al pasaje. Escuchen. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mejor de ellas es el amor. Y es que no quiero confundirlos con las palabras ahora y permanentes que leímos en el verso anterior, que está en la versión Reina Valera, que está en la versión popular. Yo estoy seguro que una Biblia en griego le daría el contexto correcto. Lo más cercano es esta versión que acabo de leer. El contexto es este. Ahora, y cuando el Pablo dice ahora, no es que ahora lo que quede es esto. No, 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 no. Es que ahora en este momento, después de lo que hemos hablado, permanecen o están presentes. No es que van a permanecer, que son futuros, que son necesarios para el futuro. Es que están presentes, permanecen o están presentes por encima de todos los dones, de todos estos que menciona 1 Corintios 13, del 1 al 3. Y por encima de todos estos dones, estas tres cosas que son importantes para la iglesia: la fe, la esperanza y el amor. Los dones espirituales no pueden subsistir sin la fe. Mire qué interesante. Ningún don espiritual puede subsistir sin la fe. Aun cuando todo falte, nunca podemos perder la esperanza. Pero el apóstol Pablo nos dice que están presentes en este mundo imperfecto. De que llegaremos a encontrarnos con el Señor, entonces es otra cosa. Por eso, aunque estas cosas, la fe y la esperanza, cambien de forma de ser, es decir, la fe, que todos saben lo que es la fe, Hebreos 11 nos dice, alguien se aventura a recordarlo, ¿qué es la fe?
La La fe, esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. pues mira que entonces cuando llegue lo perfecto ya no tenemos que tener la esperanza de lo que no se ve porque será visto. Mira qué hermoso este pasaje. La fe se convertirá en realidad, ya no querremos ver, veremos. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es aquello que esperamos con anhelo, aquello que el apóstol Pablo en Romanos dice que es nuestra esperanza. Ya no será espera, pues se cumplirá lo que esperamos. Por eso el amor es lo más importante, porque lo que mueve a la fe y a la esperanza es el amor que es en Cristo Jesús. Pablo le dio a los chicos corintios una exhortación de las cosas fundamentales para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora en Romanos exhorta a lo que es importante para la relación social y civil. Y la carta a los romanos, todos sabemos, hemos hablado de esto, es una carta doctrinal profunda, casi árida por su profundo contenido teológico. Y este pasaje que vamos a ver hoy es uno relacional desde el punto de vista civil y social. Ya no habla de los hermanos de la fe que hablaban en Corintios. Pablo se enfoca ahora en el semejante, en todos sus ámbitos, desde el enemigo, desde el gobierno y por último el semejante, el individuo común, el vecino, el compañero de trabajo, el que se cruza en la calle, el del carro de al lado. Pero para entender esto, donde comienza este versículo, es necesario leer rápidamente los versos 1 y 2 del capítulo 12 de Romanos. Versos 1 y 2, capítulo 12 de Romanos. Alguien que lo pueda buscar rápidamente, el tiempo apremia. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 12, 1 y 1 y 2. 2. Adelante. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay unas palabras claves importantes en este texto. Dice, les ruego. Pablo está rogando, Pablo está pidiendo, casi está clamando por la misericordia de Dios, que nosotros mismos nos presentemos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. No hay ofrendas quemadas, no hay ofrendas de sacrificios de sangre. Nosotros nos convirtamos como nuestro Señor Jesucristo en una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. La otra palabra clave, el verdadero culto que deben ofrecer. Casi nos está diciendo, olvídese del domingo a la iglesia, adore a Dios, adórelo en la iglesia, pero usted es el verdadero culto. Y dice más, dice, no vivan en los criterios del tiempo presente. Y dice más en versión Dios habla hoy, versión popular, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Esto de cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. ¿Qué les recuerda? ¿Qué les recuerda? La metanoia. Chocolate para gloria. La metanoia, muy bien, la metanoia. Muy bien. Cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de actuar. Más adelante explica lo que es este culto, ¿verdad? Pero esto es para otra clase. Así que amen a sus enemigos, que respeten las autoridades y que tengan una relación saludable con todos y todas. Cubre estas tres áreas. Y los enemigos nos dice el apóstol Pablo que muchas veces nos los ganamos gratis. Así que en el verso 18 de Romanos 12 nos dice, verso 18, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Debemos tratar de estar en paz con todo el mundo.
No siempre se puede, pero él dice, hasta donde dependa de ustedes, hasta cuanto puedan, hasta cuanto puedan. No siempre se puede. Y aunque esto pase, Pablo no espera sumisión. Pablo era un tipo fogoso a la hora de discutir. Pablo era un tipo radical a la hora de hablar de su manera de pensar y sobre todo en la parte doctrinal. Así que Pablo da unos consejos importantes. Si a pesar de todo usted no puede conservar la paz con todo el mundo. Primero, la venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Segundo, no pague mal con mal. Tercero, dale de comer o de beber si está en necesidad a tu enemigo. Y por último, pagar mal con bien. Es decir, esto es vencer con hospitalidad y civilidad y no con fuerza. Con hospitalidad y civilidad y no con fuerza. Próxima área que el apóstol Pablo nos habla, el gobierno o las autoridades. Y por último, nos habla de los semejantes. Vamos a ver el verso 8 de la lección de hoy, de Romanos 13, verso 8. ¿Cuál es nuestra única deuda? ¿Alguien que nos pueda leer ese verso 8? Romanos 13, verso 8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Mira qué lindo. Para mí, este es el texto áureo. Para el comentarista era el texto siguiente, pero para mí, este es el texto áureo. Este recoge todo lo que es la ley del amor que está por encima de la ley, ¿verdad? De la ley escrita. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige, como bien nos dijo Anet al inicio de la clase. ¿Qué le dice este verso a usted? ¿Qué le dice este verso? Cuando usted lo lee y dice, oye, qué interesante. ¿Cuál es esa única deuda que debemos tener? ¿Qué nos dice este verso? Yo creo que es el amor sobre todas las cosas. El amor sobre todas las cosas. Pero me gusta mucho esta palabra deuda. Deuda. ¿Cuál es la única deuda? Usted nunca ha pasado por alguien que lo mira mal y usted dice, oye, ¿qué será? Que le debo algo. Pasa por el lado de alguien y dice, oye, ¿qué será? Le debo algo. ¿Qué será? Que no le he pagado. Tendremos una deuda él y yo, ¿verdad? Una persona que siempre lo saluda, que siempre le trata bien y de un momento a otro le mira mal y tú dices, pero ven acá, ¿será que le quedaba de ver algo? No le parece lo mismo. Yo pienso que esa Pero, deuda yo pienso que esa deuda que él habla es que no nos olvidemos que tenemos esa deuda o ser recíproco como él ha sido con nosotros, que nos ha amado aún a pesar de nuestras infracciones, ¿no? Y entonces nos hace la conexión con los mandamientos, ¿verdad? Amarás a Dios, a tu Dios, haz memoria de eso y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo único que no debe faltar, ¿verdad? El amor. claro. Entonces, pero si nos ponemos académicos, el verso 8 viene del verso de someterse a las autoridades, que son los versos del 1 al 7. Pablo genialmente transforma el someterse a las autoridades con el someterse a la ley, en donde la ley se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es interesante verlo en el contexto de lo que la ley mosaica representaba. La ley mosaica era la autoridad, era la única autoridad para el pueblo de Israel. Y tenemos que ver qué es esto que Pablo dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos un momentito al capítulo 12 de Romanos otra vez, miren la página del capítulo y veamos el verso 9, que en todas las versiones dice exactamente lo mismo. Verso 9
de Romanos 12. Alguien que nos lea la parte A. Verso 9 de Romanos 12. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y si lo lee en cualquier versión, en la versión Reina Valera del 60, dice que el amor sea sin fingimiento. Esta deuda de amor, esta deuda de amor que tenemos con el prójimo no puede ser fingido. No puede ser con muelitas de atrás. No puede ser casi te amo, ¿no? El amor en este contexto cubre todas las áreas de la relación. Bendice a la persona que recibe el gesto de amor y no hay nada mejor que sonreír a un desconocido. Sonreír a un desconocido es una forma de dar, es una forma de bendecir. Hay gente que piensa que nosotros, los creyentes, vamos por la calle bendiciendo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y a veces no sonreímos. Y sonreír es una forma de bendecir, ¿verdad? Eh, Tengo tiempo para una pequeña anécdota. Le contaba a Gloria hace unos días de una persona que conocí, que una persona que andaba en malos pasos, fue a un restaurante a comer y se sentó a comer con otro individuo y los trataron hermoso. El mesero que los atendió de maravilla, muy sonriente, muy amable, muy gentil. Y cuando estaban terminando de comer, le dice esta persona que tenía mala cabeza: nosotros vinimos a asaltar este restaurante, pero tú nos has tratado tan bien que nos arrepentimos de hacerlo, porque no queríamos desagradarte a ti que nos habías tratado tan bien. No hay nada más refrescante que eso para todo el mundo. Segundo, damos testimonio de lo que somos. No hay peor testimonio que un cristiano malhumorado, un cristiano encarado, un cristiano angustiado. Tenemos todo el derecho de estar así, malhumorado, encarado y angustiado, aunque seamos cristianos. Pero, ¿acaso no tenemos fe y esperanza? ¿Acaso no somos bendecidos? ¿Acaso no recibimos la misericordia de Dios todos los días? Por último, nos dice el apóstol Pablo, cumplimos con la ley. Recordamos nuestra deuda de amor con otros, como nos dice la pastora. ¿Acaso Dios se cansa de amarnos? Imagínese usted que Dios le diga: hoy no quiero saber de ti. Estoy cansado de escuchar tus peroratas. Hoy no quiero saber de ti. Hoy estoy cansado de escucharte. Así que nosotros y nosotras tenemos una deuda de amor que está pagada de aquel que nos ama todos los días. No es aquel que dice: ah, ya yo te amé ayer, ya hoy no hay amor, ya se acabó. Ese era para ayer. Ya hoy se me agotó el pote. No, nosotros tenemos que tener esa misma actitud. El verso 9 de esta lección, que era el texto áureo, se vuelve académico. Así que vamos al verso 10. El amor no hace daño. Alguien que nos pueda leer ese versito 10 último para cerrar la lección de esta noche. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. El texto áureo decía: no matarás, no codiciarás, no desearás los bienes del otro. Se resumía todo en ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mismo. Y esto es un resumen de forma simple. Cualquier acción que lacere, lastime, hiera o maltrate al hermano o la hermana, al semejante, al que vemos en el espejo, no concuerda con amor. Es simple. Esto es el resumen de toda la ley y el fundamento mismo de la ley. Todo lo que lastime, todo lo que hiera,
Todo lo que maltrate no es amor. Hay una reflexión importante. El domingo la predicación nos hablaba de 10 chicas, 5 chicas preparadas, 5 chicas no preparadas. Este pasaje de Romanos nos llama a estar de igual forma que en aquella parábola que trajo Jesús, a estar apercibidos sobre la importancia del amor relacional. Tal vez debemos estar apercibidos sobre las cosas que hacemos, decimos y pensamos. Tal vez debemos tener llena nuestra lámpara. Tal vez debemos tener una reserva para cuando nos sintamos incapacitados para amar. Posiblemente Jesús nos está diciendo, el reino de los cielos es semejante a esta deuda de amor que tenemos con cada uno de nuestros semejantes. Como leíamos en el verso del 4 al 7 de Primera de Corintios 13, ¿es difícil? Sí, es difícil. Por eso debemos estar vigilantes, debemos estar apercibidos, no sea que llegue el novio y nos quedemos afuera. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentarios. Yo tengo una preguntita. Adelante, A ver me si pueden encanta. dedicar un minutito o dos, porque Claro, se me quedó retumbando que en la misma Biblia dice que tenemos que tener un corazón de niño, ¿verdad? Para poder entrar al cielo y eso. Y acá Pablo nos está diciendo, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, razonaba como niño, dejé atrás lo que era propio de un niño. Así que hay como una aparente contradicción. Yo sé que es aparente, claro. yo sé que es aparente, porque una cosa es tener el corazón de un niño y otra sería como nuestra conducta, nuestro actuar, ¿verdad? Y cómo Claro, establecer la claro. comunión con los demás. Pero me gustaría, Sí, ¿verdad?, oírlos a ustedes. claro, qué bueno, está bueno eso. Son dos contextos diferentes. Son dos contextos diferentes. En el caso del corazón de niño, habla de la simplicidad, de la humildad, como bien nos decía la hermana Marixa, ¿verdad? Es la óptica de niño. Hay niños, ¿verdad?, que son buenos para compartir y tal vez no son de esos niños que habla Pablo. Hay niños que son más egocéntricos, tal vez era de esos que hablaba Pablo, pero sí, son dos contextos diferentes. Uno es la sencillez del niño, la humildad del niño, y en el contexto en que Jesús los usa, era en una sociedad en donde el niño era en cierto modo marginado, era como cuando algunos quinceañeros como yo y como algunos cuantos nos criábamos que decían, pues los niños hablan cuando las gallinas orinen. Y en ese sentido, pues los niños eran marginados. Y en esa marginalidad es que Jesús dice que tenemos que ser como niños para ir al cielo. Bienaventurados, como él decía en la bienaventuranza, los pobres de espíritu, los mansos. En ese sentido, en el sentido que lo dice el apóstol Pablo, en el sentido de la niñez inmadura, de la niñez que no comparte, la niñez que se mofa, la niñez que no ve al otro niño como un igual, aunque ande en silla de ruedas, o porque el niño es de piel diferente. Es ese tipo de niño del que habla el apóstol Pablo. Yo creo que eso podría contestar bien tu pregunta, pero si hay alguien que tenga una respuesta y quiera compartirla, pues bienvenido al foro. Contestada la pregunta, Net. Y yo pienso que también tiene que ver con el contexto, porque él no está escribiendo a gente que no ha tenido conocimiento, él está hablando con gente que han tenido un encuentro en algún, porque las cartas de Pablo siempre son así como disciplinarias, ¿no? Hablando y aconsejando para que tomen la. Así que se supone que no estemos con conductas como si no supiéramos, como si estuviéramos ignorantes a lo que tenemos de frente, ¿verdad? Y sus conductas, tú cuando eras muchacho, te pensabas de una forma, pero en la transición que vas conociendo a este Dios, se supone que tu conducta sea otra. Así que cuando yo no tenga conocimiento, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero ya tengo el conocimiento, se supone que haya la palabra que hemos usado toda la noche, que haya la madurez en nosotros.
Sí. Y sobre todo que el apóstol Pablo, una de las cosas que me encanta, algo que me enamora de Pablo, es que Pablo era modelaje, o sea, los corintios no podían decirle, eso lo aprendimos de ti. No podía. No es como el ejemplo que trae la semana pasada del niño que le dieron un carrito y vociferaba improperios contra el que está supuestamente al frente conduciendo, ¿verdad? Porque eso lo aprendió de su padre. No, el apóstol Pablo tenía la autoridad porque él podía decir, no, sean maduros, porque yo he sido maduro, yo he madurado, y sobre todo porque él había sido niño. Él había sido ignorante, él había sido tonto, él había sido perseguidor, él había sido prejuiciado, él había estado en ese foro y ahora estaba en un nivel diferente, ¿verdad? Por eso es que me encanta el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Alguien más? Pues si no tenemos nada más, vamos a la oración para no perder las buenas costumbres. Así que vamos a buscar la oración de la clase para hacerla como debemos. Así que vamos a buscarla en un momentito. La podemos mostrar ahí en la imagen para que todos la tengan, los que tienen el expositor y los que no. Y ahí está la oración. Vamos a buscarla. Ahí está. Señor y Padre nuestro, gracias por entregarnos a tu Hijo, Jesucristo, quien nos mostró el camino del amor al prójimo. Ayúdanos a proclamar un evangelio pertinente en medio de una sociedad que se distrae en lo que no es esencial para la vida. Permite que el mundo entienda que Cristo cumplió tu ley gracias a tu gesta amorosa en el Calvario y que entonces respondamos a ese amor sintiéndole. Gracias Dios por este espacio, gracias por el encuentro. Gracias Padre por cada una de las familias representadas. Gracias por tu congregación, Dios. Gracias, Dios, porque creas estos espacios que surgen, Dios, para que todos en la comodidad de nuestra casa podamos tener un encuentro con tu palabra, un encuentro fraternal entre hermanos y hermanas. Gracias, Dios, porque tú haces posible todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Dejamos entonces a nuestra anfitriona. Gracias a todos y a todas. Un abrazo fraternal. Y continuamos en la adoración a nuestro Dios por medio de nuestras ofrendas. Pueden enviarla a través de ATH móvil en la área de negocio UPR Santurce, o el domingo llevarla al servicio del domingo presencial en un sobre, o puede echarla sin decir quién es usted. Así que es importante que por medio de nuestras ofrendas también adoramos a nuestro Dios. Dejamos entonces con este cántico, a lo que usted va a su teléfono y busca eso y lo tira por ATH móvil. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor.
Señor, en esta noche. Gracias por estas lecciones que ha sido de buen provecho para cada uno de nosotros. Bendice grandemente a cada uno de los que participaron, Padre Santo, y bendice estas ofrendas, Señor, y multiplícalas, y que sean donadas el próximo domingo, Señor, en el templo. Bendícelas y guárdalas, Señor. En el nombre de Jesús te las pedimos. Amén. Amén. Continuamos con los saludos, los anuncios en esta noche. Mañana es 15, es un día muy importante. Es el día 15 de noviembre donde vamos a tener nuestro primer encuentro ministerial Mujeres Lidias, ¿verdad? Así que toda aquella que tenga la oportunidad de llegarse al templo y poder traer alguna vecina, amiga, familiar, o simplemente lo que llamamos en el buen español un carpool, nos damos con entre nosotras mismas y llegamos a la iglesia y tengamos este encuentro, un espacio donde dentro de la logística es un momento de desahogo, de relación, de amistad, de aprender de diferentes temas, y no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario no estás, así que nos vamos a gozar en medio de esta iniciativa que viene de parte de la oficina pastoral, pero del área de la practicante pastoral, que es Marixa Gil. Así que vamos a darle todo ese espacio al Señor para que se glorifique por medio de la vida de Marixa y de todas las mujeres que lleguen al templo. Así que les garantizamos, aunque sea un café puya, le garantizamos. Así que llegue a la iglesia, que aunque sea un cafeíto puya, se los vamos a garantizar. Si me preguntan por el azúcar, es que la estamos cuidando por la diabetes. ¿Cuántos adoran a Dios? Así que ya usted sabe, ¿verdad? Así que para el jueves tenemos entonces lo que es el altar familiar, que está centrado en Colosenses 3, del 1 al 17. ¿Ok? Así que eso. Y el domingo, venga de ahí, venga, traiga la maraca, traiga el bongón, que el domingo es nuestro sabor boricano, y vuelvo y le cambio el nombre, usted sabe lo que yo quiero decir. Así que venga, si usted aún no se ha anotado en la lista, no importa, pero comparta de lo que usted tiene, de que es alguna receta o algo que usted compre ya esto hecho, tráigalo. Y según usted vaya llegando a la iglesia, van a haber unas mesas afuera, en el área del patio interior. Allí va a haber unas mesas y usted va a ir dejando lo que usted trajo a esas mesas, y va a haber un comité que va a estar poniendo todo justo donde va, para que no vaya corre a la hora de finalizar el culto. Así que no sé si es boricua, por si alguien quiere traerse un cielito lindo. No sé si es boricua, pero sabe bueno. Así que usted, un cielito lindo, no cae mal. No sé si es mexicano, no sé, pero sabe bueno, es lo que yo puedo decir, Así que venga no venga con prisa, eso después del culto, vamos a compartir. Yo creo que nos hace falta un momento de coinoneo, nos hace falta mirarnos sin el estrés de que me tengo que ir rápido. Venga, traiga a su familiar, venga y sea partícipe. Y todos aquellos que tengan algún atuendo jíbaro, póngase un traje jíbaro, póngase una pamela, póngase una amapola, póngase un, qué sé yo, vístase de algo de criollo, jíbaro, como usted quiera. Yo los voy a sorprender. Así que si usted quiere, me puede sorprender a mí, pero yo los voy a sorprender a ustedes y no les voy a decir nada de nada. Si quiere verme, llegue al templo. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Así que vamos a pasarla súper bien. Yo estoy muy motivada y muy contenta con toda la programación de estos meses. Claro, son de los meses que más me gustan, y Gloria sufre, más me gustan, porque yo me vuelvo loca, pero ya tenemos las bombillas a punto de ponerlas, así que hay que poner bombillitas y todo, aleluya. Así que nos vamos a gozar, y es bueno que podamos hablar con tantos hermanos que ese tiempo no hablamos o que nunca hemos hablado, ¿verdad? Y este es el tiempo de confraternizar con nuestra practicante, con alguna otra persona, que es María Mercedes, que muchos la hemos mencionado, pero no muchos la han hablado con ella. Así que así mismo con doña Marta, con otra gente que son de la nueva generación que está llegando a la iglesia. Así que yo creo que es un tiempo de coinonía. No obstante, yo los invito a que oremos por Carmen y René. Deben estar permanentemente en nuestras oraciones para que el Señor siga haciendo lo que Él sabe hacer, porque todo lo que Dios hace, lo hace bien.
para que el Señor nos siga bendiciendo y le siga bendiciendo allí, que nos dé toda la fuerza. Oramos por nuestra hermana Ana Sánchez, ¿verdad? No pasa nada extraordinario, pero sí, ya su edad está pues con oxígeno, y entonces aquellos que puedan llegar y visitarle lo pueden hacer, pero también mantenerla a ella y a su familia en oración, ¿verdad? Porque son momentos difíciles y la temporada, hermanos y hermanas, la temporada a veces no ayuda, ¿sabes? La temporada, en vez de ser alegre, se convierte en una depresiva, y tenemos que ayudarnos a eso. Y el acompañamiento de la iglesia hace la diferencia, ¿verdad? Así que Nathaniel ya salió del hospital, anda por ahí de aniversario, lo sé todo. Así que damos gracias a Dios porque ya salió del hospital y ya está en su casa. La cuñada de nuestro hermano Jorge García está un poco delicada de salud. Así que yo le voy a pedir, se llama Yolanda, para que oremos por ella. Está Lilian, la prima de nuestra hermana Marian. Está Marian y su mamá, ¿verdad? Que la mamá siga recuperando como hasta hoy. Está David, Yomari me escribió y me da la autorización para decir que tiene influenza B. Así que todo aquello pues, se pueden ir cuidando por ahí. Y nuestra hermana Ivonne, que ya regresó al templo hoy, seguimos orando por ella para que Dios siga llenándola de fuerza. Nuestro hermano Edwin, que es permanente. Los dos hermanos de nuestra hermana Virginia Morales, por favor, oremos por ellos y por Virginia también. Mi hermano, las amigas de Anel y Angie, que no la podemos olvidar. Y seguimos orando fuertemente por María Mercedes y su petición, que ya tuvo un primer encuentro, una primera entrevista, y todo suele estar caminando en el carril correcto, ¿verdad? No es que camine en el carril correcto, sino que el Dios de justicia se haga presente en cada paso y en cada proceso en el cual ella enfrenta. Y así mismo oramos por su esposo Carlos y por otros muchísima gente que tenemos para orar. Así que dicho todo esto, yo creo que no se me queda nada. Sigamos entonces orando y levantando. Y esta noche, antes que se acueste y mañana en la mañana, presente este encuentro de mujeres lidias. Queremos que las mujeres sean edificadas, queremos que sean sanadas por medio de ese que hablaba el Rey, que es el Espíritu Santo y sus dones, que van a estar manifiestos en ese encuentro. Que Dios use con poder a nuestra hermana Marisa y que las hermanas hagan como Lidia, que abran el corazón para que sean sanadas. Amén. Pues oramos. Dios bueno, te adoramos y te bendecimos y te reconocemos como nuestro único y exclusivo Salvador. Reconocemos tu poder, tu misericordia, Señor, tu acompañamiento, Dios mío, tu discipulado. Reconocemos ese amor que tú profesas cada instante por nosotros. A pesar de nosotros, tú profesas un amor único. Te pido, Dios, que cada mujer que venga mañana sea impactada por tu presencia, sea saciada su necesidad y su esperanza y expectativas de vida cambien a la luz de tu palabra. Así que Dios, danos un sueño reparador y así, Señor, permite que nuestras familias sean bendecidas. Señor, pon cerco, pon verja por nuestros hijos, sobrinos, nietos. Pon verja. Los que están dentro y fuera de nuestro país, vérjalos, Señor. Los ponemos en el huequito de tu mano para que tú te glorifiques, Señor, y daremos fiel testimonio de lo que tú has hecho. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No olviden que el culto de acción de gracias va a ser en la iglesia el mismo jueves a las 10 de la mañana. Si 9:30 va llegando, porque a las 10 empezamos en punto y a la salida tendremos un pequeño desayuno carry out, también para que usted se lo pueda llevar, porque recuerde que los cultos deben ser con un poco de gastronomía para que haya fuerza y energía y que pueda seguir orando, ¿verdad? Así que andando, comiendo y orando, por todas las Señor. Así que aquí están las nenas están aquí está Julia y está Adriana, así que ellas dicen gracias, así que salúdenla porque ya se enfocó, no la saludan, salúdenla. Saludos. Aquí, ahí está, ahí tienen el saludo. Bueno, pues la paz de Dios con todos y con todas. Bye. Bye, bye. Dios les bendiga. Amén. Igual a ustedes. Dios les guarde. Amén. Marian, I love you.